situación social que a nivel global atravesamos, quiero enfatizar mi felicitación al excelentísimo Ayuntamiento por continuar impulsando la actividad académica asociada a este aniversario y por favorecer este encuentro cultural a través de medios informáticos. Así pues, a pesar de la distancia que nos separa físicamente, mi saludo y cercanía personal a cada uno de quien ahora se encuentre conectado a este canal. Esta tarde nos congrega los acontecimientos vividos en torno a aquel 11 de mayo de 1813 en Casurdiales. O sea, les voy a ir poniendo una serie de fotos para que ustedes vean algunas cositas. Ahí está. Este acontecimiento, sin duda, es el episodio más sangriento de la Guerra de la Independencia en el territorio de nuestra actual comunidad autónoma de Cantabria, aunque también quizá el más conocido, porque sus trágicos hechos han suscitado el interés de diversos historiadores que han dedicado parte de su investigación a analizarlos en artículos científicos. Lejos de enumerar toda la producción bibliográfica que existe, únicamente les selecciono dos aportaciones recientes. Por un lado, el catálogo resultado de la cuidada exposición comisionada por Rafael Palacio Ramos, Casurdiales, como pueden leer, Casurdiales, una ciudad tomada al asalto, 1813, y que el ayuntamiento de esta ciudad organizó con motivo del bicentenario durante 2013. Y otra aportación, vamos a buscarla. Aquí estás. Otra aportación que también resulta fruto del bicentenario y que apareció en 2015. Es el conjunto de artículos que edita el profesor Miguel Ángel Sánchez, La Guerra de la Independencia en Casurdiales. Pues bien, sin obviar lo ocurrido en esta villa, esta charla también dará protagonismo a otros acontecimientos militares que jalonan la Guerra de la Independencia en Cantabria y que subrayan el alto valor estratégico que este territorio del norte de España gozó durante el transcurso de este momento histórico, el cual considero decisivo para entender la interactuación entre el antiguo y el nuevo régimen de nuestra historia contemporánea. Estas acciones militares, en su mayoría, resultan todavía desconocidas, básicamente porque aún no se encuentran analizadas de manera suficiente. Y esto a pesar de los estudios existentes, que con notable esfuerzo y rigor científico nos acercan a este periodo bélico. Sin embargo, se debe reconocer que las referencias historiográficas al respecto continúan siendo pocas. Por lo que además de apoyarme en las valiosas aportaciones de quienes me precedieron, mi intervención se fundamenta en mi experiencia investigadora con las fuentes documentales contenidas en los archivos y bibliotecas de la Cantabria. Asimismo, voy a intentar transmitirles un panorama global del asunto, es decir, que cuando acabe mi intervención, ustedes dispongan de una visión de conjunto de cómo se desarrolla militarmente este conflicto bélico en la Cantabria y particularmente cómo encajan los hechos en ella de la francesada. He de advertir que no tendré a realizar una relación completa de los enfrentamientos que se producen entre josefinos y fernandinos, sino que solamente me centraré en aquellas acciones bélicas que considero más relevantes en el devenir de esta guerra en Cantabria. Tras esta introducción, voy a poner esta foto. Tras esta introducción, mi exposición abordará algunas de las vicisitudes de la primera y segunda ocupación de las jurisdicciones montañesas por parte de las tropas francesas. Seguidamente, presentaré el fenómeno guerrillero. Les adelanto que emplearé una serie de mapas de elaboración propia que ilustran el despliegue de las unidades para alcanzar el control efectivo de la Cantabria, las áreas de influencia de los guerrilleros, así como los lugares donde tuvieron lugar los principales enfrentamientos entre las partidas proborbónicas y los soldados franceses. A continuación, como no podría ser de otro modo, presentaré a grandes rasgos cómo aconteció la francesada, el bloqueo, sitio y ocupación de Casurdiales por los franceses a sangre y fuego. Luego explicaré cómo se desarrolla el fin de la guerra, que se centra en el bloqueo y sitio a San Antonio, y finalizaré con unas conclusiones. El primer hito de mi presentación es la sublevación del pueblo montañés contra la autoridad que ya los franceses habían comenzado a ejercer contra la corona de las Españas
y que se produce en Santander el 26 de mayo de 1808. Aunque el ambiente social ya había comenzado a caldearse el 9 de mayo. Desde Oviedo llegan dos emisarios de la Junta del Principado de Asturias, quienes informan que el pueblo ovetense se había sublevado ya cuando se intentó en Oviedo dar lectura a la proclama que el gran duque de Ber leyó el 2 de mayo en Madrid. El alzamiento popular en Santander se inicia de la manera más insospechada. Un vecino francés, de nacionalidad francesa, corrige a un niño que estaba orinando en la calle, diciéndole: anda cochino, que pronto vendrán los que os enseñarán a ser limpios. Le dijo este francés en alusión del dominio de lo francés sobre lo español. Y así, de la manera más tonta, salta la chispa que enciende el fósforo que hace estallar a la población santanderina. He de advertir que previamente ya estaban los ambientes caldeados. En los últimos años había habido una serie de fricciones entre ciudadanos franceses que residían en Santander por motivos comerciales, lo cual ya podemos decir que esto es un agravante, un hecho más. Pues bien, el padre del chiquillo se enzarza con el francés llegando a las manos y alrededor un corrillo, y eso estimuló pues este efecto de bola de nieve, diciendo: ¡mueran los franceses! ¡Viva Fernando VII! El alboroto llegó a categoría de motín y algunas de las personas que estaban allí en ese corrillo empezó a gritar: ¡a los franceses! ¡A por ellos! Entonces marchan a las casas consistoriales para tomar las armas que allí se custodiaban, mientras otros iban a buscar a los franceses que estaban en la prisión del castillo de San Felipe. Entre los franceses detenidos, los más destacados fueron el vicecónsul de la nación francesa, Pedro Batier, y el edecán Bricny, un edecán del mariscal Bessier, que el mariscal Bessier era el general en jefe del ejército francés con sede en Burgos, y que por una serie de razones que no voy a entrar en ellas, vino a Santander en ese mismo día, 26 de mayo, ya había venido anteriormente, el 9 de mayo, y le pilló ahí ese tumulto en Santander y lo detuvieron. Fue pues una mera coincidencia, pero dio pie a dar un informe bastante negativo de la situación social de la Cantabria. Pues bien, más adelante, además de coger las armas, detener a los franceses, el tumulto con las armas en mano, se marcha al ayuntamiento, a las casas consistoriales, y allí pues no tiene más razón que leer la última locución del obispo de Santander, Rafael Méndez de Luarca, que si no le conocen, pues se lo voy a presentar. Este es el obispo de Santander. Pues bien, leen una proclama que había publicado pues unos días antes, el día 22, que se titula Españoles Cantábricos. Les voy a rescatar un pequeño fragmento para que se hagan cargo de cómo estaban decaldeados los ánimos. Dice el fragmento: si supiéramos que la fortuna de los reinos dependen sobre todo de la buena o mala política de los que gobiernan y sus soberanos, sería nuestra suerte dichosa. Y un príncipe como Carlos IV la ha arruinado, habiéndonos puestos en manos del más pérfido del mundo, en términos que con decir franceses está todo dicho. No desmayéis, les dice a sus feligreses, pues veo cercana la ruina de Napoleón. Manos a la obra, nunca mejor que ahora podréis ser felices, nunca podréis apagar la sed que tenéis de la sangre francesa, sino ahora. Esto lo dice el obispo, que quiero también que lo pongan en valor. A pelear por la religión, por Dios, por Jesucristo, por el Rey, por la patria, por el pueblo, por la justicia. Bueno, para que se hagan cargo de cuál era el tono en el que pues esta importante personalidad, que tenía muchísima influencia en la sociedad montañesa, pues estaba ya también alentando al enfrentamiento contra el pueblo francés, que a priori, en ese momento, eran aliados de España. Pues bien, estas palabras del obispo Méndez de Luarca terminan de enardecer y exaltar el ánimo de los sublevados. Y allí mismo se deciden constituir una junta de defensa que piden que el mismo obispo presida. Así pues, de modo formal, al día siguiente, día 27 de mayo,
se constituye una Junta Extraordinaria de Gobierno y de Defensa, en nombre de todos los municipios de la montaña. Esta Junta Extraordinaria, el 11 de junio, pasará a llamarse Junta Suprema Cantábrica y acuerda nombrar al obispo de la diócesis como regente único. Esto es importante porque le da la continuidad en el gobierno. Le nombran regente único y es el texto del cual recojo el nombramiento, el regente único de esta provincia en nombre del señor Fernando VII, nuestro rey. Quiero también decir, pues, dada la circunstancia, que en esta Junta Suprema de Gobierno se encontraba un castreño, que es Francisco Orticio Táñez, también conocido como el Marqués de Chiloeches y de la Celada. Pues bien, allá en mayo de 1808, la Junta Extraordinaria de Gobierno de Defensa encarga al coronel de milicias, Juan Manuel Velarde, que defienda el territorio montañés de los posibles ataques franceses. Así pues, Velarde conforma lo que se llamó el primer armamento cántabro y que se compuso por 5.000 voluntarios. Y se dirigieron esos 5.000 voluntarios hacia el desfiladero del Antueno, ahí muy cerquita de Reynosa, subiendo el Besaya hacia arriba. Su hijo Emeterio, que era capitán del regimiento provincial de Laredo, se lanzó con 600 paisanos hacia el puerto del Escudo y unos 1.000 hombres que fueron reclutados en la zona oriental de Cantabria, entre Santoña y Casurriales, pues partieron a defender el puerto enhiesto de los Tornos. Veamos ahora cómo se desarrolla la ocupación de la Cantabria por parte del ejército francés. El 4 de junio de 1808, en Mariscal Bessières, que como le recordaba era el general en jefe del ejército francés en el norte de España, pues bien, el Mariscal Bessières recibe de Napoleón una orden muy concreta: ocupa Reynosa y Santander y aplica una fuerte y severa justicia, leo literal. Este mismo día, el mismo día 4 de junio, por otro lado, le llega también al mariscal otra noticia, que el capitán general de Castilla la Vieja, el montañés Gregorio García de la Cuesta, se estaba acercando a Reynosa para atacar y complementar la defensa de la montaña. En ese momento, el mariscal Bessières se encuentra en una dicotomía y no sabe si acatar la orden del emperador o ir a atacar a García de la Cuesta para derrotarlo y luego continuar. Finalmente opta por esta segunda opción y, a pesar de la importancia del emperador, cree que es mucho más oportuno. Así pues, manda al general de división Merle que vaya hacia Valladolid para hacer frente a García de la Cuesta. Les voy a poner una foto del mariscal Bessières para que también le pongan ustedes cara. Este es el mariscal Bessières, que tuvo muchísima influencia en nuestra tierra, porque hizo y deshizo a su gusto, saltándose incluso las órdenes de nuestros gobernadores civiles de entonces. Pues bien, continuando con el proceso de esta historia, el mariscal Bessières derrota al ejército proborbónico de García de la Cuesta, que estaba en Valladolid, y ya es cuando puede venir a buscar a la conquista de Reynosa y hacia Santander. Así pues, Bessières reparte a sus generales, encabezado por el general Merle, apoyado por los generales de brigada Sabatier y Ducos, que venía de Miranda de Ebro por el puerto del Escudo. Les voy a facilitar otra foto para que vean cómo es el proceso de la guerra. Aquí pueden ver, pues como les digo, ese movimiento de tropas que vamos a explicar a partir de ahora, incluido el movimiento de Valladolid. El general Merle entra sin dificultad en Reynosa el 20 de junio y durante ese mismo día y el siguiente, en el Antueno pues, y en el Escudo, pues unas 19.000 personas, voluntarios todos ellos, pues sin formación castrense, pues no pueden ofrecer ninguna resistencia al disciplinado ejército francés, que tranquilamente acampa el día 21 de junio, es decir, al día siguiente está acampando. La noticia llega a Santander y es una noticia de que hay una inminente conquista y ocupación. Así pues, la Junta Suprema Cantábrica, que preside como regente el obispo de Luarca, pues
pide a la población que salven sus vidas y sus haciendas, y dejan toda potestad y responsabilidad al Ayuntamiento de Santander. Imaginen el espectáculo de Santander de aquel momento, de ese día, esa noche del 21 al 22, pánico por las calles, las carreteras se amontonaban, las casas que se cierran, los almacenes comerciales que estaban vaciándose, cargándose las lanchas para poder huir. En definitiva, pasamos de unas 1.500 familias que vivían entonces en Santander a unas 80, 100. Hay alguna divergencia en las fuentes, pero entre 100 y 80 familias. Pues bien, sintetizando mucho, las tropas francesas el día 23 de junio entran en Santander en medio de un gran silencio. El general Merlin y su Estado Mayor se alojan en lo que hoy conocemos como el Palacio de Pronillo, los oficiales en casas particulares, y las tropas se distribuyen entre el cuartel de San Felipe, el castillo de San Felipe, que es el que estaría ocupando actualmente el Banco de España en la ciudad de Santander, y los tinglados de Epicé. 4 días después, el 27 de junio, el general Merlin, tras mantener reuniones con las autoridades locales, proclama la autoridad del rey José I Bonaparte sobre toda la Cantabria. Esto es un factor importante porque ese mismo día se celebra un acto de homenaje en el que pues, unas 400 autoridades de la Cantabria, de las montañas de Santander de entonces, vienen exprofeso para profesar juramento de lealtad. Bien, es verdad que estarían, como la mayoría de ellos, estarían coaccionados por las armas francesas. Pues bien, los franceses que permanecerían en Santander y en la montaña hasta el 12 de julio. Una vez marchados, los franceses dejan desguarnecida pues, Santander, Torrelavega, Reinosa, toda la montaña. Y en ese momento los ejércitos proborbónicos a favor de Fernando VII aprovechan la oportunidad para ocupar Santander, la provincia, ¿no? Para poderla ocupar. Concretamente, el 15 de julio, les voy a dar varios hechos concretos de cómo se fue rellenando de guarniciones la población. Pues bien, el 15 de julio, el teniente general Llano de Ponte llega a Santander con unos 2.000 efectivos del ejército asturiano y allí, al día siguiente, proclama la autoridad sobre la provincia de Fernando VII. Es decir, para que vean un poquito la dicotomía, las mismas autoridades que hace 2 semanas estaban proclamando la autoridad de José I, ahora estaban proclamando la autoridad de Fernando VII. La guerra tiene esos movimientos que, en función de quién tenga las armas, pues también está obligando para ganar fidelidades. Pues bien, unos meses más tarde, llegaron más tropas a Santander, concretamente entre el 9 y el 11 de octubre de 1808 llegan las tropas que venían de los mares del norte, lideradas por el marqués de la Romada. Eran casi unos 9.000 efectivos los que llegaron a Santander ese día. Y se distribuyeron por las guarniciones sobre todo de la zona oriental, por Santoña, Laredo y Castordiales. Si recuerdan, esa expedición que tiene el marqués de la Romana, era para poder complementar la paz en los mares del norte. Además de esos 9.000 hombres, llegan otros 7.000 soldados de Asturias que mandaba el general Vicente María Acevedo. Como ven, la provincia estaba empezando a cargar de guarniciones, de soldados, pero no solamente se quedó en eso. La Junta Superior Cantábrica también reclutó a 4.000 voluntarios para hacer frente a la defensa de la provincia. Sin embargo, todos estos esfuerzos, pues, por así decir, quedaron en nada. Si recuerdan,
entre el 10 y el 11 de noviembre de 1808, se produce la batalla de Espinosa de los Monteros. Pues esta batalla decidirá el devenir de nuestra provincia, porque el mariscal Víctor, el mariscal francés Víctor, pues tiene una clamorosa victoria sobre el general español, el Joaquín Pla, que, si recuerdan, pues fue algo desastroso. Entonces, tras esa victoria en Espinosa de los Monteros por los franceses, el ejército pro-borbónico decide que todas las tropas que estuviesen alojadas en Santander, en la provincia, se reagruparan en León, es decir, que la abandonaran. Esto fue decisivo para que el ejército francés tuviera vía libre para entrar en la montaña y ocuparla. Y no, o sea, Francia entró en Santander, la provincia, sin problema alguno, sin oposición. Pues bien, el 13 de noviembre, el regente, el obispo Méndez de Luarca, avisa: van a venir ya las tropas, están de camino, yo me voy a marchar. Nuevamente, el ayuntamiento de la ciudad vuelve a quedarse a cargo de las responsabilidades políticas de la provincia. Piensen en la misma situación. Todas las poblaciones vuelven, sabiendo que llegan los franceses, tienen esta misma situación. Un nuevo éxodo, las casas volviéndose a cerrar, huidas por los puertos de todos los productos, alimentos y de comercio. Fue realmente un desastre. El obispo regente marcha de Santander el día 16 de noviembre y ese mismo día, ya de madrugada, el mariscal Jean de Diez Sol entra en la ciudad, entra en la provincia, entra en la ciudad. Mariscal Sol es este de aquí, les voy a enseñar. Este es. Este militar francés era de gran confianza del emperador. De hecho, a finales de la guerra, fue el que estuvo llevando todas las negociaciones del Tratado de Paz, es decir, con el general Wellington. Realmente, que viniera a Santander él mismo está indicando que el emperador Napoleón tenía un gran interés por conseguir la plaza y los puertos del Cantábrico. Así pues, como les decía, el día 16 de noviembre, día de madrugada, entra el mariscal Sol en Santander, para que vean cómo se desarrolló esa entrada. Les pongo este mapa, en el que podemos ver cómo llega a Reynosa el día 14, a lo largo del 16 llega hasta Torrelavega y el 17 está en Santander. Y desde allí, y esto es lo que quiero fijarme, desde allí empieza a distribuir las tropas francesas para ocuparlas definitivamente. Por la zona occidental de la Cantabria se los lleva hacia Santina del Mar, San Vicente de la Barquera y Comillas. De Comillas entra hacia el interior de la Cabuérniga, del Sajanansa. Y luego también por la zona oriental. Mandará al general Sabatier a la zona oriental de Cantabria, por Santoña, Laredo, Casturdiales y también hacia Soga. De tal manera que en apenas 3 días el ejército francés tenía ocupada toda la provincia de Santander. Demos un paso más a nuestra intervención. Les quiero recordar que la ocupación francesa es continua desde esta mitad del mes de noviembre hasta finales de julio, principios de agosto de 1812, lo que son casi 4 años. No llegan a ser 4 años continuos, pero en ese momento, en ese momento, la provincia de Santander fue decisiva para los intereses del emperador y su guerra de carácter internacional, porque no está de más aquí que lo diga ahora, la guerra de la independencia es un factor más de la guerra que tiene Napoleón contra el Reino Unido. Napoleón utiliza la corona de las Españas para
poder pelear y enfrentarse y conseguir sus objetivos en una guerra de carácter internacional, lo cual me saco la conclusión de que la provincia de Santander es una pieza clave para Napoleón porque requiere los puertos del norte de Cantabria para hacer su guerra y poderla ganar. Así pues, esta es mi aportación a ello. Demos un paso más, como les decía. ¿Me escuchan bien? Rosa, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Rosa, ¿me escucháis bien? Yo escucho, si alguien no escucha, que lo escriba por el chat Bien, y me vaya vale, bien. contestando, pero yo me... ¿Vale? Porque tengo la impresión de avanzar y como estoy en distancia, de no interactuar. Ahora veo que a Pedro Arce que le doy un saludo desde aquí. Gracias, Pedro, por escucharnos y decirnos que nos escuchas perfectamente. Quiero decir que además os agradezco que estéis ahí, de lo cual interactúo un modo con vosotros y es un modo más afable de estar con vosotros. Vale, continúo. Vamos a por el siguiente capítulo, que son el de las guerrillas. Y lo voy a exponer muy brevemente para que el tiempo no se nos eche encima. El fenómeno guerrillero es un fenómeno característico de la Guerra de la Independencia. Ya les puedo decir que no puedo afirmarles que en la Cantabria ocurrieran grandes acontecimientos guerrilleros ni militares, pero sí que hubo constantes escaramuzas, incursiones, choques, fricciones con los franceses. Y además todo esto lo motivó mucho lo sinuoso que es el territorio de Santander, de la montaña, ¿no? Eso favoreció mucho este ejército. Así pues, las partidas guerrilleras se encontraron además lideradas por quienes fueron los futuros mandos de los ejércitos proborbónicos. Les pongo ahora un mapa en el que se distribuyen pues, grupos de guerrilleros por distintas zonas del territorio de nuestra provincia. Y bueno, les destaco pues, algunos de ellos pues, que tuvieron responsabilidades muy fuertes, como Antonio Joaquín Calera, que fue luego gobernador y corregidor de las Cuatro Villas, Juan Díaz Porrier, que está al frente del ejército de vanguardia del Séptimo Ejército, o Lorenzo Herrero, que estuvo al frente del regimiento de tiradores de Cantabria y que luego fue gobernador de Santoña una vez que quedó liberada la plaza de Santoña en 1814. Pero también pues quiero fijarme en dos guerrilleros que tuvieron mucha actuación en la zona oriental de Cantabria, como fue García de la Huerta o López Campillo. De hecho, Campillo fue tal su fama que le hicieron hasta coplas, jugando con las rimas. Se idealizó la figura del guerrillero a través de las coplas entre la población montañesa. Pues bien, las partidas guerrilleras representan un auténtico problema para las autoridades militares francesas, no solo porque atentan contra sus efectivos militares, sino porque también incurren en el saqueo y robo de las posesiones de los vecinos, exigiéndoles todo tipo de bienes y dinero metálico, incluso alhajas pertenecientes a las iglesias. Sus incursiones arrancan, dice en un informe del comisario general de policía, Pedro de Arripe, dice: los clamores de los miserables habitantes honrados y pacíficos de la provincia están implorando el auxilio para que se les aligere de tan molesta carga expuesta a su total ruina y aún perder la ruina. Es decir, que el guerrillero, aunque tuviera de fondo enfrentarse a las tropas francesas, también se dedicó al pillaje. Eso también fue un factor de orden público y muy importante que tuvieron que acometer incluso los proborbónicos, porque los guerrilleros, algunos, no respondían a los mandos. Así pues, a pesar de estos muchos esfuerzos, la administración josefina no fue capaz de erradicar el mal de las guerrillas. Estaban totalmente desaforadas, eran incontroladas, había muchísimas expediciones de soldados, no había modo de controlarlas. Pues bien, el devenir de la guerra inclina la balanza a favor de los intereses proborbónicos,
por lo que consecuentemente las partidas de guerrilleros van desapareciendo porque sus funciones, enmarcadas dentro de una estrategia militar, dejan de ser necesarias. En 1813, el teniente general Freire, era el general en jefe del Cuarto Ejército, pues en octubre de este año emite una circular avisando que progresivamente el territorio del norte de la península se estaba desalojando, de tal manera que esas partidas de guerrilleros ya no eran tan necesarias. Ya no forma parte de la estrategia militar el hecho de contar con esos grupúsculos de ataque, de hostigamiento al ejército francés. Así pues, no debían pasar si querían seguir combatiendo al ejército regular. Y llega a decir el general Freire: todo individuo, sin autorización mía, es declarado malhechor y enemigo de la patria. De modo que desde esta fecha, en octubre del 13, todo guerrillero resultará perseguido por el ejército pro-borbónico. Esto lo dice, efectivamente, en alusión por esas guerrillas que estaban acosando a la población y que se está dedicando al pillaje. Un ejemplo paradigmático es un guerrillero que se llama José Presmanes y que actuó principalmente en la comarca de Miera, en los Montes del Pas, y pues, que por pueblo que pasaba, pueblo que iba saqueando con sus correligionarios. Finalmente, este guerrillero, Presmanes, pues fue ajusticiado. Pues bien, como les digo, vamos a poner otro mapa que tengo aquí para ustedes. Es este es. Vale. De 1809. Las partidas de guerrillas, como les decía, protagonizan frecuentes enfrentamientos contra las tropas francesas, por lo que para ver la evolución de sus actividades, pues como ya acabo de comenzar, les voy a ir tirando una serie de mapas para que vean esa evolución en el espacio-tiempo de cómo se va moviendo. Los principales combates de 1809 ocurren principalmente en la zona de Cabuérniga. Singularmente, quiero destacar un encuentro que hubo el 29 de mayo en el puente de Arce, en el que estuvo liderado por Díaz de Porlier, y que el mismo puente, si ustedes conocen lo que distingue lo que va del municipio de Arce a Oruña, hay un puente pues, ya muy antiguo, que era clave para asegurar las comunicaciones. El ejército francés no podía consentir que ese puente se perdiera, porque la comunicación entre el puerto de Santander, o los puertos, y Burgos, por tanto Torrelavega y Reynosa, era fundamental para los intereses del ejército francés. Además de este puente de Arce, tenemos otro puente, el puente de Pessués. La trazabilidad y comunicaciones de nuestra provincia hace que cualquier paso que facilite sea fundamental para los intereses del ejército francés. He de decir que este año, pues, la derrota por parte del ejército francés la victoria del ejército francés es clamorosa, ¿no? El año 1810, voy a poner este mapa, es este, 1810. 1810 ya es más disperso. Si antes pasábamos que principalmente de la zona occidental, el grueso de las incursiones guerrilleras va a pasar a la zona oriental. Los valles de Buelna, Penagos y de Soba, como ven en este mapa, son los que registran mayor número de enfrentamientos. Luego viene la Fuente Parayas, incluso los alrededores de Laredo. También quiero destacarles pues que hubo dos intentos infructuosos de ocupar la plaza de Santoña. Uno de ellos, en julio de 1810, desembarcaron 6.000 hombres en la playa de Noja y fueron de camino hacia la plaza hacia el Brusco, hacia la playa de Berria, hasta el istmo de Oso de Berria, y se tuvieron que volver, porque en aquel momento debían tener apoyo por tierra de más tropas proborbónicas, pero una falta de coordinación hizo que lo prudente
sea que volviera. Pero también ese mismo año, y ya con un esfuerzo mucho más mayor, fue lo que se llamó la Expedición Cantábrica, que lideró un capitán de navío, Joaquín de Zarauz, llevando hasta 27 buques y 2.000 efectivos en sus buques, que saliendo de la Coruña el 14 de octubre de 1810. Pues bien, esos 27 navíos llegaron a Santoña pues casi una semana más tarde, el 23 de octubre, y cuando estaban fondeados en lo que se llama el Banco del Fraile, enfrente de esa parte de la roca del Monte Buciero, que tiene forma de fraile, de persona orante, pues justamente el viento sueste que había acompañado torna en viento nordeste y pasa a ser una galerna. Esto lo que hace es que se salgan los vientos, sea totalmente necesario huir, escapar de ese fondeadero y huir. El tiempo no acompañó a los intereses proborbónicos y aunque muchos volvieron a Vivero, al puerto de Vivero, otros naufragaron. Y tengo que reconocerles que esta expedición, la expedición cántabra, aunque estaba muy bien diseñada, fue un auténtico fracaso. Costó mucho esfuerzo económico, personal, pero no fue para nada efectivo. Voy a explicarles algo más sobre 1811. Vamos, yo creo que 1800, esto es. Este es. Pues bien, en 1811 el Frente Guerrillero se traslada de nuevo hacia el occidental principalmente a Cabuérniga, Buelna, Torrelavega, incluso, y destaco que se llega a Santander, y de hecho las partidas guerrilleras de Díaz de Porlier logran secuestrar a la máxima autoridad de la provincia, que en aquel momento era el prefecto Joaquín de Aldamar. Vamos a por la de 1812, por decirles algo más. Es esta. 1812. Como ven, ya hay una mayor diversidad. El ejército proborbónico es mucho más virulento, es mucho más fuerte y va encajando por todos lados. Bien, es verdad que en el primer semestre de 1812 la fuerza se atina en la zona occidental, pero en el segundo semestre, desde julio en adelante, pasan a la zona oriental de Cantabria. Recuerden, como les decía antes, que a finales de julio y principios de agosto las tropas francesas desocupan todo el territorio montañés para acantonarse en la plaza de Santoña. En definitiva, por sintetizarles más, las acciones militares acontecidas en Cantabria durante la Guerra de Independencia se caracterizan por un estilo de lucha de guerrillas, aunque hubo también ataques propiamente diseñados y protagonizados por los ejércitos josefinos y proborbónicos, como fue el sitio y bloqueo y ocupación de Casturdiales. Bueno, nos vamos mucho de tiempo, Rosa, ¿verdad? ¿Sí? A ver, no pasa nada, ¿eh? Si a la gente no le importa estar escuchándote, a mí tampoco, yo no tengo prisa. Bien, voy a intentar sintetizar los dos siguientes puntos que tengo, pero no quiero dejar de contar lo que fue la francesada, por lo menos, aunque sea de manera muy, muy, muy sintética. Ya lo siento porque creo que me estoy extendiendo más de la cuenta. Bueno, hay tiempo, o sea, no tenemos, da igual que sea 1 hora o 1 hora y 10. Hay que decir que tú con la francesada te puedes explayar, que no tienes problema. Bien, gracias. Bueno, pues como les digo, a continuación voy a abordarles, aunque sea muy sintéticamente, pues el hecho que conmemoramos hoy, que es el bloqueo, sitio y ocupación a sangre y fuego de Casturdiales el 11 de mayo de 1813, que es recordado como el suceso más dramático de la Guerra de Independencia en nuestra tierra de Cantabria, y que muy posiblemente ustedes pues conozcan mucho mejor que yo, porque si son de Castro, pues lo tendrán mamado desde niños, y entonces pues eso también, queramos o no, forma parte del acervo y de la vida de uno propio. Pues bien,
como les digo, Casurdiales fue ocupada, como todos los puertos del Cantábrico, desde noviembre de 1808 hasta finales de julio de 1812. Pues en ese momento, cuando finales de julio de 1812 se marchan acantonándose las tropas en Santoña, la administración proborbónica ocupa la plaza de Casurdiales. Hoy, pues unos meses más tarde, el ejército francés decide que la plaza de Casurdiales, que el puerto de Casurdiales es muy importante, además que el que ya tenían de Santoña, porque los barcos proborbónicos que estaban en Casurdiales estaban interceptando a los barcos que iban entre Santoña y Bayona. Entonces, un modo de evitar que les atosigaran era que el puerto de Casurdiales, que era estratégicamente también muy importante, pues había que ocuparlo. Así pues, en marzo de 1813 empiezan a bloquear y a hostigar el sitio de Casurdiales. El teniente general Mendizábal, que era el líder del séptimo ejército con sede en Liébana, y otro militar, que ya les dije que era un antiguo guerrillero, López Campillo, se ponen al frente de la defensa de Casurdiales y pasa todo marzo defendiendo la interactuación de los militares franceses contra Casurdiales. Como lo logran evitar, los generales franceses deciden retirarse. Concretamente, dos generales, que son los que lideran este ataque, son el general de división Closet y el general de brigada Palombini. Y lo que hacen es volver a principios de mayo con más artillería, con más soldados, con más efectivos para hostigar a la conquista de Casurdiales. Tengo preparada otra foto sobre esto. Ese es el mapa de cómo discurren las acciones militares de 1813, en el que no quería dejar de pasar para que vean que aunque toda la acción marcha hacia la zona oriental, ahí ven cómo el Campillo está interactuando con los franceses. Pues bien, como les decía, los Palombini y Clausel trajeron hasta 17 piezas de artillería extraídas de San Sebastián, más de 10.000 hombres, para hacer frente, sitiar a la plaza de Casurdiales, que apenas albergaba unos 1.000 soldados. Y empezaron a abrir brecha un 10 de mayo, fuego tras fuego, constantemente, una sucesión constante de artillería contra la muralla de la villa de Casurdiales. Pues al día siguiente, ya por la mañana de ese fatídico día 11, de nuevo los franceses seguían bombardeando la muralla y eran de tal intensidad que quiero adquirir la anécdota de que el comandante militar de Santander, la ciudad de Santander, se escuchaba desde Santander el bombardeo y en un comunicado que hace al Ayuntamiento de Santander dice que el cañoneo sentido lo atribuye al que está recibiendo Casurdiales. Y en esto tengo que advertirles que más o menos la distancia que hay entre Casurdiales y Santander es de unos 49 kilómetros, lo cual, que si en esa distancia el cañoneo debe ser muy, 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 muy fuerte, lo cual pues indica, pues primero, la fortaleza de la muralla por aguantarlo, pero segundo, también la gran magnitud o la insistencia que tenían por conseguir la plaza lo antes posible. Bien, el fuego cesa a mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, y existe pues un dramático silencio hasta las 3 aproximadamente, en el que pues los gobernadores franceses y proborbónico, concretamente el gobernador de la plaza es Pedro Pablo Álvarez Alonso y Pérez de Guzmán el Bueno. Tengo aquí una foto de él, aunque seguro que todos ustedes le conocen. Pues negocian, pero no llegan a ningún acuerdo y lo que hacen
es que arrian la bandera, bajan la bandera del castillo y en vez de poner la bandera española en lo alto del pabellón, lo que hacen es en por así decir, en un aro, lo tiñen en una lona teñida, teñida de negro. Y eso significa en un lenguaje militar que si querían la plaza debían conseguirla a sangre y fuego. Esto exacerbó o molestó a los gobernadores franceses, que dieron, por así decir, bula, autoridad, para que entraran sin ningún tipo de consideración sobre la plaza de Casturdiales. El bombardeo había abierto un hueco frente al convento de San Francisco, y a través de ahí, en torno por la noche, en torno a las 8:30, cuenta la crónica, empezaron a entrar las tropas francesas, quemando y degollando a toda persona sin excepción de edad ni de género. Todo el que aparecía por ahí era cazado a tiros. Así pues, centenares de personas, de vecinos, de cualquier condición, ancianos, enfermos, embarazadas, niños, pues fueron asesinados, algunos arrojados al mar, otros los tiraron por las ventanas de sus casas, otros ensartados con las bayonetas. El espectáculo visualmente es muy, muy dramático, como tal. Aquí rescato una pequeña foto de un lienzo de 1896 de Quintana, que idealiza pues cómo sucedían estas cosas. El máximo grado de barbarie del ejército francés se puede ejemplificar con el caso de Joaquina de Varona, que estuvo presente en el asesinato de dos sobrinos, un cuñado, su padre, su madre, su marido y un hijo pequeño. Y después fue obligada a echar los cadáveres de su propia familia al mar. Realmente es sobrecogedor, simplemente es el rememorar este testimonio. Por contra de esta desgraciada situación, de esta entrada a sangre y fuego, solamente salvaron muy poquitos su vida. Concretamente, pues aquellos que pudieron escapar por lancha, como intento mostrar en la imagen, uno de ellos, el propio comandante, el teniente general Pérez del Bueno, pero también salvaron su vida, y aquí sí que quiero hacer hincapié que totalmente milagrosamente, aquellos que se refugiaron en el convento de Santa Clara. Es algo realmente impresionante que los soldados pues que lo respetaran, ¿no? Pues bien, a pesar de este esfuerzo de la francesada de sitiar Casturdiales, de quererlo ocupar contra cualquier problema, el esfuerzo, el devenir de la guerra marca que a los pocos meses Casturdiales lo tienen que dejar. Se tienen que ir de Casturdiales porque la batalla de Vitoria, en junio, apenas un mes después de estos acontecimientos, en Vitoria hay una gran batalla entre josefinos y proborbónicos, y el devenir de la guerra cambia. Casturdiales tienen que dejarlo. Entonces hago una valoración, tanto esfuerzo, tanta sangre, para finalmente no servir para los intereses de la guerra. ¿De qué ha servido la muerte de estas personas? Pues bien, por intentar respetar el tiempo, Rosa, solamente decir la última parte, que es el bloqueo y sitio a Santoña, pero esto sí lo voy a resumir mucho porque posiblemente sea más conocido como Santoña fue la última plaza de la Cantabria en ser desalojada. Decirles, posiblemente para ir parafraseando y ir terminando, que recuerden que las tropas francesas desocupan toda la Cantabria para acantonarse en Santoña. El general Dabetón, que era el comandante militar de Santander, ordena que trasladen el devenir de la guerra en los Arapiles, en Salamanca, hace
que los generales franceses seleccionen muy bien dónde ocupar sus efectivos. Hay que recordar también que en 1812 hay una batalla también de carácter internacional en Rusia. Napoleón necesita efectivos en Rusia, tienen que abandonar la península. Entonces hay una redistribución total. Desocupan la provincia, quedan en Santoña, pero Santoña durante todos estos años de ocupación ha estado fuertemente fortificada. El hecho del emperador Napoleón es que inviertan muchos reales en la mejora de las fortificaciones de la plaza de Santoña. Santoña no hay que entenderlo solamente con lo que es hoy el municipio, sino que la defensa de Santoña es lo que podemos contar también Laredo, el Gromo, Argoños y Santoña, hasta el Brusco. De tal manera que hay una gran situación de fortificaciones alrededor que hacen de ser un lugar totalmente estratégico para los intereses franceses. Pues bien, el ejército proborbónico, cuando se unen toda la guarnición francesa, se acomoda en Santoña, no duda en ponerle sitio, pero es un esfuerzo muy, muy costoso. Le rescato el dato. Había aproximadamente entre 1812 hasta 1814 que se consiguió la plaza de Santoña, había de media unos 6.500 soldados sitiándolo, lo que a efectos económicos suponía al menos casi 1 millón de reales diarios, lo cual es realmente una gran cantidad. Pues bien, en febrero de 1814 llegan a los alrededores del sitio 4 regimientos, el Regimiento de Voluntarios de León, Toledo y los tiradores de Cantabria y de Vizcaya, para apoyar, fortalecer la dirección del bloqueo que queda en el brigadier Diego del Barco. Diego del Barco decide que hay que ocupar ya Santoña, que, a ver si lo logro, aquí está, este mapa nos puede ilustrar. Hay que ocupar Santoña, no se puede dilatar, y lanza a esos regimientos el 13 de febrero para ocupar el fuerte del Arenal de Laredo, el castillo de la villa el día 24 de febrero. Más adelante, unos días después, empiezan a hostigar las distintas fortificaciones que existen entre Argoños y el Brusco, y lo consiguen, de hecho, el 25 y el 26 de febrero, ocuparlos, con la indicación de que el comandante al mando del bloqueo, el comandante del barco, brigadier del barco, pues un casquete de metralla le hiere en la pierna y eso hace que 2 días después fallezca. Al frente del bloqueo queda su segundo, el comandante, el teniente coronel San Llorente. Bueno, no quiero extenderme mucho más, pero de ese mes de febrero todavía pasará un mes más para que el gobernador de la plaza de Santoña, el general Lamet, capitule la plaza. Las tropas francesas tenían la confianza, tenían una moral muy alta, pensando que el emperador Napoleón que les fuera a enviar tropas, lo cual les hizo resistir, aunque estaban solos, como quien dice. Estaban muy bien fortificados, tenían munición, tenían alimentos, realmente estaban cómodos. Finalmente, como les digo, el 21 de marzo de 1814, el general Lamet capitula la plaza y negocia unas condiciones con el comandante San Llorente. Esas condiciones no acaban de ser aprobadas de nuevo y nuevamente en el mes de abril vuelven las hostilidades, hasta que finalmente, pues esta vez sí, el líder del ejército proborbónico, el duque de Wellington y de Ciudad Rodrigo, y el duque de Dalmacia, el mariscal Soult, pues se acuerdan cómo devolver las plazas al ejército proborbónico. El devenir de la guerra, por otro lado, no solamente son consecuencias de cómo está ocurriendo la guerra a nivel nacional e internacional. Así pues, los franceses ya estaban de retirada. En marzo llega la noticia que Napoleón abdica, que se marcha, y que un gobierno en nombre de Luis XVIII va a ocupar de nuevo Francia.
terminando así el tiempo de la República Francesa, por lo menos de momento. Así pues, a principios de mayo llega la noticia de ese acuerdo entre el duque de Wellington y el duque de Dalmacia, en el que uno de esos acuerdos es devolver la plaza de Santoña al ejército pro-fernandino. Finalmente, pues el 16 de mayo, el ejército pro-borbónico entra en la plaza de Santoña, el general Lamet con sus tropas marcharía a Bayona en barco y la plaza quedaría al mando de los intereses pro-borbónicos. Si este 16 de mayo se ocupa la plaza y, por así decir, toda la provincia de Santander, toda la Cantabria estaba ya ocupada por los pro-borbónicos, por contra, hay que decir pues, que ese mismo día 16, en Santander, el comandante militar de Santander, el comandante Vicente de Quesada, comunica al ayuntamiento y al jefe político de entonces, que era, ahí lo diré, se me ha olvidado el nombre, vaya, me da rabia, el jefe político, pues les comunica que Fernando VII había decidido derogar la Constitución de 1812 y todas las leyes de las Cortes de Cádiz. Así pues, todo el esfuerzo de esa Constitución quedaba en suspenso, quedaba nulo, y el régimen volvía a ser un régimen absolutista. La consecuencia final de la guerra, que es que ha sido una guerra por la búsqueda de las libertades, pues queda otra vez en un régimen en el que el rey es dueño y señor. Y no me resisto de dar 3 fogonazos a modo de conclusiones. El control de Santander y su provincia y sus costas resultaron un objetivo militar prioritario y estratégico para los planes del emperador Napoleón, porque gracias a su ubicación geofísica se garantizaría una mínima seguridad en las comunicaciones entre los puertos españoles del norte de la península. El ejército español destacado en la actual Cantabria no ofreció gran resistencia para evitar que el cualificado ejército imperial francés conquistase la provincia. Los montañeses tuvieron que aprender a convivir con un nuevo régimen administrativo instalado en virtud de una ocupación militar. Hay que pensar que estaba reinando el rey José I en virtud de una constitución, la Constitución de Bayona, de 6 de julio de 1808, y que fue refrendada por los notables del Reino de España. Hay que decir que muchos de esos montañeses que no se acomodaron a la guerra optaron por pasar, por así decir, se echaron al monte, apoyaron en las guerrillas para hacer frente a este nuevo régimen de inspiración francesa. Si bien el Código de la Guerra se convirtió en el único para los guerrilleros, pero también para los franceses. Así pues, no solamente atacaron a los soldados franceses, sino también a su propia población, a la población montañesa. Y finalizo. El ejército francés avanzó como lo hacen los ejércitos en las campañas bélicas, imprimiendo muerte y desolación a su alrededor. Este es el caso que ocurrió en Casturdiales el 11 de mayo de 1813. Por lo que, para finalizar, ahora sí, no puedo dejar de recordar a aquellos valientes castreños que lucharon por defender la vida y la villa de Casturdiales hasta el extremo de dar sus vidas. Su ejemplo, perenne entre nosotros, actualiza la superación, el orgullo, el carácter, la perseverancia que hoy debemos exhibir para hacer frente a los retos y problemas de la vida presente, por muy grandes y difíciles que parezcan. Muchas gracias y muchas gracias por su paciencia. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Bueno, yo creo que a todos nos ha gustado y entonces ahora abrimos el turno de preguntas. Yo he abierto ya el chat y el que quiera tomar la palabra, pues que me escriba y le activo el micrófono. Te dan la enhorabuena, Alfredo, Antonio de los Weiss Wermes. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer?
Ya, lamento mucho que me... Javier Morillas. Rosa, si me oyes. Ah, sí, perfecto, Javier. Vale. Gracias. Don Javier, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Espero que te haya Muy sido bien. y espero tus... Muy interesante. Muy interesante. Pregunta, Javier, no te preocupes. Esto ¿Sí? Ah, Sí, pregunta. vale, pues nada, vamos allá. Me ha llamado la atención que utilizaras durante la intervención, durante la conferencia, el término del ejército proborbónico. En realidad era gran parte del ejército regular. Es decir, tengamos en cuenta que cuando Napoleón llega a España, se ha participado, el ejército está distribuido en Portugal, por una parte, está en las colonias, otra parte va a ir con el Marqués de la Romana, se supone que a la conquista de Inglaterra y está en Dinamarca, es decir, que realmente no hay en la península ejército, ¿no? Pero la cuestión especial que se va a dar en España es que mientras que en cualquier otro de los otros países de Europa donde va Napoleón, todo se decide en una batalla importante o cuando se captura la corte, aquí la gran sorpresa es que eso no le va a dar resultado. Y entonces se produce una movilización general con parte de ese ejército regular. Recordemos que la Junta Central Primera surge ya con el conde de Floridablanca precisamente en Murcia. El conde de Floridablanca estaba ya retirado en Murcia y es el último servicio que presta al país porque recurren a él como autoridad moral y él acepta ese encargo, ¿no? Y cuando salen las noticias del 2 de mayo de Madrid, de algunos montañeses que estaban allí y asturianos, entre ellos el economista Flórez Estrada, que da la casualidad que precisamente está en ese momento en Madrid. Entonces ve los acontecimientos, pica espuelas hacia Asturias y es uno de los muchos que al ver esos acontecimientos va pregonando por todo el país la necesidad de la guerra total, como le empiezan a llamar y como llamará Martínez de la Rosa, ¿no? Llega a Asturias, habla con Jovellanos, habla con Argüelles, el divino, que le llamaban, que luego sería presidente de las Cortes, exiliado también, y efectivamente es el que llega al acuerdo con los aliados, con Wellington y con Lord Holland, que era muy amigo de Jovellanos, de la época en que había sido ministro, para que se forme algún contingente en Inglaterra y participen también en lo que sería esa campaña de los aliados. Entonces, me llama la atención, primero, la insistencia de llamarle guerra de la independencia, que es como si en Francia le llamaran guerra de la independencia a la que tuvieron con Hitler, y le reconocieran a Hitler como un jefe de Estado. Esto yo creo que hay que cambiarlo. Esta expresión la empezó a utilizar el conde de Toreno y es cierto que se consideró como de independencia, de la misma forma que Stalin utilizó el término de guerra patria, gran guerra patria, para referirse a la Segunda Guerra Mundial, pero aquí no fue sino un tanto después que se empezó a utilizar y luego ya se generalizó esa expresión que nunca ha tenido un gran consenso. En muchas zonas, en el País Vasco era más conocido como francesada. Francesada era también en la parte de Burgos, que era donde estaba toda la línea de defensa, desde Aranda de Duero hacia el norte. Los ingleses y los portugueses lo llaman guerra peninsular, porque además se circunscribió a la península y no a todas las partes de la península. Tengámoslo en cuenta, no afectó a Canarias, no afectó a Baleares, alguna parte no se vieron afectadas. Entonces, aunque es cierto que se ha consolidado esa expresión, a mí personalmente no me acaba de gustar. De hecho, luego en las propias comunidades autónomas ha habido muchas diferencias sobre cómo llamar a esto, guerra peninsular, la guerra de los 6 años, 1808-1814, por los grandes destrozos que causó. Y yo por esto es por lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, la situación de penuria económica en que quedó el país después de este periodo de guerra total de 6 años, porque fue una guerra de rapiña, de las ofrendas que los fieles habían hecho durante siglos en las iglesias, en las ermitas, durante generaciones, las fundiciones del hierro de los ventanales, de las balconadas, etcétera,
la requisa que hubo de ganados. Napoleón se quiso llevar todo el ganado ovino, incluso a Francia, además de todo lo que devoraban sobre el terreno los 300.000 soldados, 350.000, en el peor de los momentos hubo 200.000 viviendo sobre el terreno, de acuerdo con las órdenes que recibían, ¿no? Y todo el pillaje, además, que tuvieron. Recordemos que la Inmaculada de Soultz, que era la Inmaculada de Murillo, no se devolvió del Louvre hasta 1941. Otras muchas piezas acabaron fundidas, etcétera, ¿no? Entonces, yo te llamaba la atención sobre este tema. ¿No, o tienes conocimiento de las pérdidas económicas que se producirían en Santander, en Cantabria, en su conjunto? En cuanto a, bueno, requisas, por supuesto que habría, ¿no? Pero eran unas zonas, yo que tengo algunos parientes por la zona del Pas y esto, me parecen bastante inexpugnables como para que llegaran arriba, ¿no? Que supongo que no serían unas, por San Roque de Riomiera y por ahí, que no llegaran tan arriba a tener interés. Pero ¿hay datos sobre esos costes económicos allí en Santander? ¿Has encontrado algo? Bueno, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Por las consecuencias económicas, sobre todo si has tenido ocasión de verlo. Porque en las series de Angus Madison, de evolución de la economía europea y española, es que da 30 años prácticamente de crecimiento plano. Es que supone un estancamiento entre 1814 y 1840 prácticamente. No hay generación de ahorro intergeneracional, ¿no? Y bueno, esa depauperación y falta de capitales es total. Sobre las cuestiones económicas, me emplazo a un día que nos veamos y te cuento lo que, porque una parte que sí he analizado es parte de la economía de guerra. Básicamente, o sea, tengo algo trabajado, quizás no tanto evidentemente como tú, que sé que eres especialista en estas cuestiones. Pero yo sí, la conclusión es de este periodo a nivel económico es que se recauda para sufragar la guerra. Cualquier actividad económica hace que hay un empobrecimiento total del comercio, sí, total. Incluso los pequeños brotes verdes, por un lenguaje actual, que hubo a finales del siglo XVIII a través de la industria en la zona de la Cantabria, en la frontera de Santander, a nivel agrario, se hizo todo un proyecto para potenciar la agricultura y la ganadería de Santander, de las montañas de Santander, de la Cantabria, como quieras. Yo utilizo indistintamente montañas de Santander, la Cantabria, su modo, el Bastón de Laredo, corregimiento de las Cuatro Villas, como lo quieras enfocar. Pero a finales del siglo XVIII tenemos en concreto grandes proyectos para mejorar la industria. Es más, el comercio internacional con la apertura del puerto hace que entren divisas desde el extranjero y eso es algo totalmente rico. Pero la secuenciación de cómo la guerra todo lo exprime para la guerra, recaudar incluso hasta las platas de las alhajas, las iglesias se utiliza para ello. Eso hace que tengamos en 1814 un momento de gran depresión económica y se intente buscar otra vez la se prolongará. Por responder a tus dos primeras preguntas de un modo así como sintético, a modo de fogonazo, utilizo la expresión ejército proborbónico o profernandino como un modo de sintetizar o englobar todas las posibilidades, porque, como bien dices, hay una gran variedad. Entonces, lo que yo he necesitado encontrar para unificar en el discurso es que haya, por así decir, una misma etiqueta, aunque cuando ya analizas pormenorizadamente ya puedes llamar a cada uno por su nombre. Pero cuando estás en algo más amplio, yo necesito, para que haya una continuidad de lo que estoy hablando, pues tildarlo. Con todo, hubo ejércitos. He hablado el que en la Cantabria, el que tiene una sede específica en Potes, en Líbana, es el séptimo ejército. El sexto y el séptimo ejército que tiene el León está comandando por Álvarez de Mendizábal, que pues, luego fue jefe político, estuvo en vanguardia de Porlier, era el comandante de vanguardia, incluso luego a su vez el general Castaños y luego el general Freire estaba englobado dentro del cuarto ejército. También es verdad que la evolución de los ejércitos va en función del devenir de la guerra y su evolución, lo cual van cambiando y sus concentraciones. Y luego,
cosa que también has preguntado, es sobre el nombre de Guerra de la Independencia. Bien por lo que has dicho de Toreno y tal, pero como tú bien sabes, porque ya lo has demostrado en tu intervención, lo que has expresado, en toda la bibliografía que yo me he encontrado de época, es decir, ya en 1808, Pedro Ceballos, en Montañés, Pedro Ceballos, secretario de Estado con Fernando VII, que la acompaña a Bayona, pero que luego pasa a Francia, vuelve a España y cuando vuelve en 1814 vuelve a ser su secretario de Estado, en 1808 está escribiendo sobre la historización de este periodo. En 1810 también hay historias que empiezan a contar los acontecimientos. Todos están contados como historia de la Revolución. En 1814 hay constantemente historias de la Revolución, historias... O sea, el término Guerra de la Independencia está acuñado mucho más después. Y si hablo de la independencia es porque historiográficamente, como entenderás, está acuñado como Guerra de la Independencia. Aunque, como algunos sabios maestros indican, igual tenemos que haber hablado de Guerra de la Resistencia. Yo creo que con esto no sé si te respondo, pero... Sí, muchas gracias. Un delicioso debate que tendremos juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que no tiene el nombre, pero bueno, te la hago, Alfredo. Dice, comentaba que el armamento cántabro estaba dirigido por Velarde. No recuerdo si ha indicado el grado. ¿Tiene alguna relación con el capitán Velarde, famoso por los hechos de Madrid? Gracias. No. Pedro Velarde, de la Casa de Muriedas, ahí en Camargo, es oficial de artillería en Segovia y se desplaza. Y los hechos del 2 de mayo, totalmente están retratados con Oiz, Severiano de Oiz, o también otro oficial de artillería, pues están en Madrid. Al Velarde que he referido es a Juan Manuel Velarde, que era coronel de milicia, y a su hijo Emeterio Velarde, que era correspondiente. La Junta Suprema Cantábrica, perdón, no la Suprema Cantábrica, la Junta de Defensa en mayo de 1808, una vez recién constituida, buscan a un militar de experiencia, ya era mayor, buscan a un militar de experiencia para que dirija la defensa de la montaña. Y entonces se encarga que Juan Manuel Velarde lidere ese primer armamento cántabro. Como digo, hay unos 5.000 voluntarios que enrola, que recluta y va hacia el desfiladero de Lantueno para ir ocupando posiciones. Su hijo, como decía, Emeterio, va hacia el puerto del Escudo y no he logrado saber la persona que lidera el regimiento que sube hacia el puerto de los Tornos. Yo no sé si con esto respondo. Posiblemente hay unos cuantos Velarde en esta época de carácter militar, así que yo tampoco he averiguado ni he enganchado si eran familia o no. Hay otra pregunta, dice de Pedro Arce Díez. Magnífica conferencia, Alfredo. Una cuestión. Hubo un temor entre los pro-borbónicos en que se convirtiera Santoña en un segundo Gibraltar, ya fuera por los franceses o por las tropas de Wellington. Pues no se fiaban excesivamente de él. Y esa es la pregunta. Pues eso, es más una... Comento algo sobre eso. Yo no... O sea, he escuchado lo que estaba preguntando Pedro. Muchas gracias por tu pregunta, Pedro. He escuchado algunas veces esto, pero sabe que los ingleses tuvieron mucho interés en ocupar la plaza de Santoña. Bien es verdad que no he encontrado por el momento ningún documento que respalde esta tesis. Rosa, ¿me escuchas bien? Yo sí te escucho. Sí, vale, fenómeno. Vale. Pero no me parece descabellada que los ingleses querían la plaza de Santoña, al modo del Gibraltar. Y de hecho, me hace sospechar que tiene mucho de razón lo que está proponiendo Pedro, en que cuando en marzo, el 21 de marzo, capitula la plaza el gobernador Lamet y el teniente coronel San Llorente, llegan a un acuerdo que tienen que refrendar
el mariscal Soult, el duque de Dalmacia y el general Wellington. Muy posiblemente, no, o sea, bueno, el hecho real es que no se pusieron de acuerdo en esas condiciones. Y en esto aporto lo que sugiere Pedro. Muy posiblemente porque el general Wellington, en sus negociaciones, querría que en vez de entregar la plaza a españoles, querían tener la plaza para sí. Y de ahí esas desavenencias con el duque de Dalmacia. Los franceses, temiendo tener un Gibraltar en el norte de España para los intereses franceses, por eso se opusieron y mantuvieron firmes en no entregar la plaza y rendir la plaza. Y de hecho volvieron otra vez a la beligerancia el 9 de abril, hasta que finalmente ya en mayo llegan a un acuerdo en Tolosa, en Francia, en que efectivamente los ministros plenipotenciarios de entonces, allá en Tolosa, en Francia, llegaron a un acuerdo en que ese artículo 5 del Tratado de Armisticio entre Francia y España, pues la plaza de Santoña, igual que la de Gerona y otras en Barcelona, pues pasara a manos y gobiernos españoles, perdón, en vez de británicos. Y no sé si con esto, Pedro, te contesto. Yo no encuentro ningún tipo de documento que avale esto, pero me intuyo que tienes mucho de razón. Gracias, Alfredo. Otra pregunta. Antonio Grajal. ¿Cuál era la ubicación del fuerte francés cuando Casturdiales fue tomada por los aliados en julio de 1808? ¿Me puedes volver a formular la pregunta, por favor, Rosa? Pregunta Antonio Grajal que ¿cuál era la ubicación del fuerte francés cuando Casturdiales fue tomada por los aliados en julio de 1808 o 1812? Vale, la posición del fuerte, vale, en Casturdiales como tal. Hasta donde yo alcanzo, y yo no he encontrado ningún documento porque no he profundizado lo suficiente como para conocer esa fortificación, la fortificación francesa durante el periodo de gobierno. Sé que ocuparon la villa y que mantuvieron a la población castreña. Muy posiblemente hubieran ocupado el castillo sobre el cual que está al lado de Santa María, porque históricamente ese era el lugar de gobierno ya desde los orígenes de la villa, y cada uno que llegaba de nuevas ocupaba el lugar de gobierno. No sé si con esto estoy respondiendo, pero no conozco con detalle las distintas fortificaciones que tuvo Casturdiales en la época francesa. Otra pregunta de Antonio Grajal. Dice, ¿y cuál era el nombre del gobernador francés en julio de 1812? En julio de 1812, en Casturdiales, no se lo puedo decir, pero en quien gobernaba la provincia, sí, es el general d'Abreton, Jacques d'Abreton. Era un general de brigada que era gobernador de toda la provincia de, bueno, en aquel momento, prefectura de Santander. Y estoy comprobando los chats y no veo ninguna pregunta más. Creo, si me salta una pregunta, decírmelo, ¿vale? Porque estoy repasando y no veo. Eso sí, todos te dan la enhorabuena, Alfredo, por la magnífica conferencia. Les ha gustado mucho. Y nada, y no te presenté al principio, y creo que te han descubierto todos en la conferencia de que, pues eso, que eres una persona con un gran bagaje histórico, cultural, que te has formado, que sabes de lo que estás hablando cuando hablas de la guerra de independencia porque has estudiado, y me gustaría compartir si puedo, porque a ver cómo lo hago, compartir tu presentación cuando hicimos la noticia de la conferencia y compartir tu currículum, pero no encuentro la forma de hacerlo para... Lo único que me sale mal de este encuentro que tenemos es no teneros cerca y intercambiar humanamente nuestras impresiones de manera cercana. Pero los tiempos son los que son y también, pues bueno, también es verdad que por este medio podemos llegar también a otras personas
por alguna circunstancia no se pueden desplazar hasta Casurdiales. Sí, ha sido la verdad que ha sido Pedro. una asistencia muy alta. Y bueno, pues deciros es que no consigo compartir la imagen de Alfredo, pero bueno, Alfredo, aparte de estar licenciado por la Universidad de Navarra en filosofía, perdón, también tiene un diplomado en historia, ha hecho su tesis sobre, a ver si me acuerdo. Bueno, en breve presentaré la tesis doctoral en la Universidad de Cantabria, ya estoy terminando de redactar y espero pues que en breve ya pues pasar el trámite de la tesis doctoral. Hay que ser honestos en esto también. Yo no soy doctor, estoy en proyecto, en camino de ello. Y aparte, has publicado un montón de artículos y de libros relacionados Sí, con el tema, y tienes uno muy especial, que es por el que yo te conocí, que, bueno, me gustaría que lo presentaras tú, porque es como tu... Bueno, como esto no estaba preparado, pero sí lo tengo aquí cerca, supongo que sea lo que te refieres, ¿no? A esto. A ese, sí. No tengo la foto aquí, no se verá bien. No se ve bien por el fondo de pantalla. Por el fondo de pantalla. Y es Acciones militares y gestiones de guerra, Cantabria 1808-1814. Se publicó en 2015 por CEO Ediciones. Y ahí pues resumo una parte de mi investigación sobre el periodo de la Guerra de la Independencia. Luego hay otra pregunta aquí que ha saltado ahora. Me dice Jesús, quisiera preguntar por qué fue izada la bandera negra en el Castillo Faro, me imagino, o sea, en Casurdiales. Lo de la bandera negra lo utilizó el gobernador que huyó de Casurdiales, pero tal como yo lo he sabido, es una estrategia militar, es decir, hubo un tiempo de armisticio, de parón de bombardeo, para que se acercaran los soldados franceses, el gobernador francés, para parlamentar lo que a priori podría ser una capitulación. Pero en ese acercamiento justo arriaron la bandera española y subieron esa bandera negra o esa lona teñida de negro. Y empezaron lo que es el fuego o el ataque por parte de los españoles, ¿no? Entonces, los proborbónicos contra los franceses. Ese momento es interpretado como un ataque, ¿no? En ese sentido, militarmente, quizá el gobernador lo que quiso aprovechar es, si logro herir al gobernador o al comandante francés, igual el sitio se detiene, se para y no continúa y puedo salvar más vidas de las que tenía hasta ese momento. Es lo único que le puedo responder, porque el teniente coronel Pedro Pérez de Guzmán del Bueno no explica, o sea, yo no he leído nada de él y he leído unas cuantas cosas sobre él, sobre su proceso, porque luego cuando llega al País Vasco desembarca y es sometido a un proceso del cual es exonerado incluso por haber dejado la villa a la suerte de los franceses. Pues él no cuenta por qué utilizó esa estrategia, o por lo menos yo no he logrado encontrarla. Bueno, nos siguen agradeciendo la conferencia. Yo he compartido por el chat tu currículum, pues eso, para que te conozcan mejor. Ahí te pueden, pues eso, es que no lo consigo compartir en la pantalla. Y nada, y te dicen también que les ha gustado mucho, y dice, pero hemos echado de menos a ver que te hubieses centrado un poquito más en el 11 de mayo en Castro. Bueno, eso lo podemos solucionar otro día con otra conferencia en la que solo hablemos de Castro, de todas sus anécdotas y de todo lo que pasó. Y de momento, pues nada, no hay ninguna pregunta más a Alfredo. El objetivo de esta charla era enmarcar la francesada en el marco de otras acciones militares, porque conocemos bien, o los que son de Castro conocen bien cómo es su propia historia, ¿no? Y lo que he querido poner en valor, y también vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿no?
justamente la magnitud de lo que ocurrió en Casurdiales ese 11 de mayo de 1813 se pone más en valor con todo lo que ocurrió alrededor. Es realmente pues, heroico lo que ocurrió, que esos castreños, esas personas que dieron su vida en defensa de la villa de Castro, pues contra una idea, contra un modo de entender la vida, que eso es lo que significa en el fondo. Las guerras son para imponer un sistema, un gobierno, un régimen, un modo de gobernar, un modo de pensar, un modo de ser. Pues esas personas, a pesar de tener claro que podían perder sus vidas, lucharon y pelearon. Y se ponen más en valor cómo fueron las distintas acciones militares, en este caso, alrededor. Porque contextualizan. A veces podemos tener claro que lo nuestro está muy bien, pero si a veces no abrimos el abanico, no vemos también lo bueno que son. No sé si con esto me explico. Así lo quisimos hacer cuando, ¿te acuerdas? Hablamos de hacer una conferencia un poco distinta a centrarnos solo el 11 de mayo y englobarnos un poco más en lo que era Cantabria y entender por qué también fue tan cruel el sitio o el asedio a Casurdiales, porque pasó todo y ver que no estuvimos solos en esta contienda, sino que todo Cantabria sufrió pues lo que fue la pasada. ¿Sabes? Esto tuvo su repercusión en la prensa, sí, que no es una cosa que ocurrió, no fue un hecho aislado que nadie... No. Tuvo, esto sí lo he podido tener la ocasión de ver, tuvo muchísima trascendencia, no solamente en la prefectura, en Santander, en las autoridades montañesas, sino que trascendió a la prensa local e internacional. O sea, en ese sentido, el hecho de que cayera del lado francés la plaza de Casurdiales fue muy importante. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias a todos.